Hola, bienvenido o bienvenida al canal. Si eres nuevo o nueva, yo soy Sergio López, fotógrafo de interiores y arquitectura en Barcelona. Puedes seguir mis fotos en Instagram, sergio.lopez.foto, y hoy vamos a hablar de cómo corregir las líneas, cómo corregir la perspectiva, las verticales, las horizontales, llámalo como quieras, en tus fotografías de interiores y arquitectura. Cuando hablamos de corregir las verticales, las horizontales o las líneas en tus fotografías de interiores y arquitectura, nos referimos a que cuando representas un espacio, las líneas que son verticales en él, es decir, por ejemplo, la línea de una esquina de intersección de dos paredes, si en la realidad es vertical, en tu foto también tiene que ser vertical. Y por vertical me refiero a que tiene que ser paralela a los ejes derecho e izquierdo de tu imagen. Cuando hablamos de corregir horizontales, nos referimos a las fotografías en las que estás disparando de frente contra un muro y las líneas, digamos, horizontales de arriba y de abajo tienen que ser paralelas a los bordes superior e inferior de la imagen. Por comentarte un poco y que entiendas por qué tenemos que hacer esto, cuando hablamos de esto de los puntos de fuga, estamos hablando de perspectiva cónica. La perspectiva cónica es una manera de representar los objetos tridimensionales en un plano. Esto ya se definió por Brunelleschi en el siglo XIV. Y el punto de fuga en esa representación de un objeto tridimensional en un plano es el punto en el que las líneas que son paralelas en la realidad convergen y se juntan. A veces ese punto puede encontrarse dentro del mismo plano o a veces puede salirse fuera. Cuando representas un objeto tridimensional en un plano, es decir, en el sensor de tu cámara, en una imagen, en una fotografía, se puede hablar de tantos puntos de fuga como dimensiones en el espacio, es decir, de 3. Lo que pasa es que en fotografía de interiores de arquitectura, normalmente las fotografías son de un punto de fuga o de 2. De 3 hay contadas excepciones de las que hablaremos al final. Las fotografías de 2 puntos de fuga son las típicas que puedes hacer cuando estás en diagonal apuntando hacia una esquina. Ahí esas dos paredes que estás mostrando llegará un punto en que las líneas convergerán en 2 puntos de fuga que están probablemente fuera de tu foto. Cuando hablamos de una perspectiva de un punto de fuga nos referimos a todas esas imágenes que haces cuando te pones de frente contra un muro, cuando el sensor de tu cámara está paralelo a ese muro. Entonces esas líneas horizontales, si lo piensas, nunca llegarán a converger, por lo tanto no se crea ese punto de fuga o se dice que está en el infinito. Sin embargo, esas líneas que le dan profundidad a este tipo de imágenes sí que van a converger, si te das cuenta y lo analizas, en un mismo punto que está probablemente en el centro de tu foto. ¿Por qué es importante corregir las líneas y la perspectiva en tus fotos? Ya en alguna ocasión os he hablado del tema de que la composición en fotografía, en diseño, en arquitectura, en dibujo, no es algo que se haya inventado hace 20 años, sino que lleva siglos estudiándose. Hay una serie de reglas, de proporciones, de perspectiva que al cerebro le resultan más agradables. Eso está más que estudiado. Por lo tanto, igual que existen estas reglas de los 2 tercios o este tipo de cosas en otros tipos de fotografía, o por ejemplo en paisaje te dicen que el horizonte del mar tiene que estar recto, etcétera, en fotografía de interiorismo y arquitectura también existe una serie de reglas que tenéis que seguir simplemente para que al cerebro le resulte más agradable ver esa fotografía. Pensad que en la mayoría de los casos, como puede ser el mío, cuando vosotros y vosotras fotografiáis interiorismo y arquitectura, no estáis haciendo fotografía artística, sino que estáis haciendo fotografía con una función que puede ser el vender una casa si hacéis inmobiliaria o representar el portfolio y la creatividad de un interiorista, un arquitecto, o la perfección que puede tener una constructora, por ejemplo, a la hora de construir un edificio. Tiene una función de comunicación y de marketing. Entonces no es lógico que tú digas que a ti esto te da igual, etcétera, porque tienes que pensar que no tienes plena libertad para hacer lo que tú quieras, sino que hay una serie de convencionalismos que tienes que seguir. Tercera razón, porque es el estado del arte actual. Si dentro de 40 años de repente a la gente le da por hacer todas las fotografías de este estilo torcidas, pues tú tendrás que torcerlas también. Pero si ahora mismo el 99% de los y las profesionales que se dedican a esto están haciendo las cosas de una manera, tú tienes que hacerlas también así. Eso también va a hacer que tú seas identificado o identificada como uno o una profesional más. Yo ya os decía que soy el primero que en la empresa de hoteles en la que trabajaba, cuando tenían que contratar otros fotógrafos en sitios a los que no valía la pena enviarme a mí, me pedían consejo y yo les decía que si veían que no tenían las verticales y las horizontales clavadas, no los contratasen porque eran personas que no habían dedicado ni 10 minutos a preocuparse por cómo hacer su trabajo bien. Y por otro lado, pensar que incluso hay veces que hay edificios que no están del todo bien construidos porque son antiguos o ya si tienes suerte y estás trabajando para gente súper creativa que hace edificios raros, por lo tanto, tú en el momento en que
estás representando un edificio con las líneas, la perspectiva bien corregidas, estás haciendo ver que ese edificio está bien construido, que está perfectamente construido y recto. En más de una ocasión a mí me ha pasado, sobre todo fotografiando lugares que tienen un poco más de antigüedad, que no era capaz de que las líneas estuvieran perfectamente todas bien, y eso me llevaba a la conclusión de que ese sitio ya pues a lo mejor estaba empezando a caerse a trozos. No caerse a trozos, pero sí que algunas cosas pueden estar cediendo. Imaginaos una típica viga de madera, etcétera, pues todo eso tiene su desgaste y es normal. Dicho todo esto, me parecía importante que supieras, para que te metieras en la cabeza de que esto lo tienes que hacer en todas tus fotos. Vamos a ver, si no recuerdo mal, 5 maneras de corregir las líneas y la perspectiva en tus fotografías. La primera, obviamente, es clavar tus líneas y tu perspectiva cuando estás haciendo la foto, es decir, con la cámara, que no lo tengas que corregir luego. Esto es complicado a veces, sobre todo si trabajas para inmobiliaria, que normalmente vas más rápido, pero es ideal que intentes hacerlo lo mejor posible. Tienes probablemente en tu cámara el Live View, que te permitirá poner algunas líneas que te van a ayudar. Tienes la burbuja de tu trípode. Hay unas burbujas que puedes poner también en la zapata de tu cámara para que esté totalmente nivelada, y también hay cámaras que tienen como un horizonte ahí digital que te permite ver si la cámara está nivelada. Una cámara nivelada quiere decir que tiene el sensor perfectamente perpendicular a el suelo, y en el caso de las perspectivas de un solo punto de fuga, además de perpendicular al suelo, tiene que estar perfectamente paralelo al muro contra el cual estás fotografiando. Dicho esto, si tus líneas no quedan perfectas cuando haces esa fotografía, vamos a ver cómo puedes corregirlas luego en postproducción, tanto con Lightroom como con Photoshop. Diferentes métodos para que tú escojas el que más te gusta. Vale, pues tengo aquí en Lightroom un par de fotos, una es de 2 puntos de fuga y otra es de 1 punto de fuga, y son buenos ejemplos en los que yo pues no lo hice tan bien. Esta línea, fíjate que tendría que ser paralela al borde, no lo es, y lo mismo pasa con esta. Esto, por ejemplo, si no sois capaces de verlo así a simple vista, si pulsáis Control Alt O, os sale la cuadrícula y podéis ver que efectivamente no está del todo bien esta foto. Y la que tengo de 2 puntos de fuga, lo mismo, como veis esta vertical y esta no son perfectamente paralelas al borde. Si le damos a Control Alt O, vemos que las líneas no están del todo bien. Por lo tanto, el primer método que podéis usar cuando estáis en el módulo Revelar de Lightroom es ir a Transformar, y en este caso que solo queremos corregir las verticales, le damos a Vertical. Como veis, hace un ajuste que podemos comprobar con Control Alt O para ver que parece que ha hecho en esta ocasión un buen trabajo. Hay veces que estos ajustes automáticos no funcionan, no os frustréis porque vamos a ver otras maneras de hacerlo a mano. Y en el caso de la perspectiva de un solo punto de fuga, si le diéramos solo a vertical, solo corregiría las verticales, pero como veis esta horizontal sigue estando mal. Por lo tanto, en estos casos hay que darle a total. Y como veis, este es uno de esos casos en los que no ha funcionado del todo bien, ya que a lo mejor las verticales me las ha corregido bien, pero las horizontales no. Por lo tanto, vamos a ver el siguiente método. Desactivamos los ajustes que hemos hecho y continuamos, que es darle a con guías o a estas guías que hay aquí dibujadas, lo que prefiráis. Y esto lo que nos permite es escoger qué línea vertical queremos que siga como referencia. Entonces, vemos con esta lupa que nos ayuda un poco a encontrar el punto, hacemos clic, arrastramos y le decimos qué es lo que nosotros queremos que sea vertical. Hay que hacer mínimo 2, como aquí, arrastro, y una vez seleccionadas 2, pues ya las corrige perfectamente. Desactivado o con guías, veis que está bien. Y en la otra, lo mismo, tenemos desactivado, vamos a con guías en un botón y en otro, el que nos resulte más cómodo, y de nuevo tenemos que indicarle, haciendo clic y arrastrando, qué líneas queremos que sean verticales. Fijaos que ya coloca estas dos, y ahora le puedes decir cuáles quieres que sean horizontales. Haces clic y arrastras, y aquí, por ejemplo, como el suelo, pues digamos que no tiene un dibujo ahí perfectamente que me ayude a escoger una línea horizontal, pues puedo coger esta misma de la ventana, coger una que sea suficientemente larga, y ahora sí que si le damos a desactivado o con guías, vemos que como aquí ahora las líneas ya sí que están perfectamente paralelas a los bordes de la foto. El siguiente método que quiero enseñaros es con Photoshop, y para que tenga sentido vamos a desactivar los ajustes que he hecho. Selecciono los dos, editar en Adobe Photoshop. Y una vez en Photoshop, os lo enseño simplemente por si soléis trabajar más con él. Tenéis dos opciones, al menos que yo conozca. Una es con las guías que te sacas de las reglas. Si no te sale esto aquí, pulsas Control R para activarlo, haces clic, arrastras y usas esas guías para marcar qué líneas quieres que sean verticales o horizontales.
Una vez las tengas, coges tu capa y pulsas Control T o edición, transformación libre y botón derecho, sesgar. De esta manera, cuando yo cojo uno de estos puntos y lo arrastro, me va a mantener esa línea horizontal. Yo por mucho que le dé para abajo, como veis, no viene conmigo, entonces es una manera un poco más práctica de corregir las líneas. Como veis, estoy corrigiendo primero las verticales, más o menos así, y ahora las horizontales. Veo que tengo que subir esto un poco y quiero mantener abajo, pues más o menos ya lo tenemos. Control H y nos oculta esas guías y ya está. En la otra lo mismo, sacamos esas guías, Control T, botón derecho, sesgar y arrastramos hasta que esas líneas estén corregidas. Si sueles trabajar con Photoshop pero te gusta más o te parece más práctico el método de Lightroom, hay un filtro de Photoshop que se parece bastante. Te lo voy a enseñar ahora. Le doy a Control Z para que la imagen vuelva a estar torcida y ahora lo que hago es filtro, cámara raw y aquí le damos a la herramienta transformar. Entonces aquí volvemos a tener esa lupa y podemos volver a hacer clic y a arrastrar como hacíamos en el Lightroom, más o menos, y ya nos corrige la foto. Aceptar y cuando volvemos ya tenemos ese filtro aplicado. Y lo mismo aquí, vamos a darle a Control Z para que vuelva a estar como estaba, filtro de cámara raw, le damos a transformar y de nuevo arrastramos. Esto te dibuja de un color las líneas horizontales y de otro las verticales, que ya interpreta que quieres que unas sean paralelas a unos bordes y otras sean paralelas a otros. Y ya está. Aceptar. Y listo. Esos han sido todos los métodos. Corregirlo en cámara y clavarlo en cámara, a veces pasa, a veces no, la mayoría de las veces no, por lo tanto siempre hay que corregirlo. De manera automática con el Lightroom, de manera manual con esas guías en el Lightroom, con Control T o edición, transformación libre en Photoshop o con el filtro de cámara raw. Escoge lo que más se adapte a tu flujo de trabajo, pero acuérdate de hacerlo siempre. Ahora tienes aquí todas las maneras de hacerlo, así que no tienes excusa. Y como os decía al principio, algunas excepciones que a mí se me ocurren en las que puedes un poco traicionar esta regla es cuando estás disparando de arriba para abajo, como por ejemplo en este hotel en el que tenían así un patio interior y les interesaba un disparo desde el tercer o cuarto piso hacia abajo, para mostrar que tenían todo ese patio interior que recorría todos los pisos de arriba abajo. Cuando tengáis que hacer algún detalle, como aquí que me encargaron un detalle de ese cajón oculto que tenía esta cocina, pero como hemos dicho, la gran mayoría de tus fotos tienen que pasar por ese proceso de corregir las líneas de la perspectiva, tanto interiores como exteriores. Espero que el vídeo te haya sido útil y te aconsejo que interiorices todas estas cosas porque es la regla número 1 que tienes que seguir desde el principio si quieres dedicarte a este tipo de fotografía. Así que si quieres seguir aprendiendo este tipo de cosas, te animo a que sigas mirando los vídeos del canal y si quieres esperar al siguiente, puedes suscribirte. Muchas gracias y hasta el siguiente.